Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Se calcula que más de 120.000 científicas y científicos colombianos decidieron radicarse en otros países. Esta es una cantidad muy significativa, especialmente para un país que está lejos de consolidar una comunidad científica que impacte significativamente su desarrollo. Cuando se habla de migración, normalmente la relacionamos con fronteras, búsquedas de una vida mejor o, lamentablemente, xenofobia y crisis humanitarias. Pero normalmente se olvida un tipo particular de migración que tiene implicaciones profundas para la innovación, la economía y la diplomacia entre países. Se trata del movimiento a otros países de profesionales de diversas ciencias que se trasladan de su país de origen a otro, llevando consigo no solo su intelecto, sino también su formación, sus ideas y sus redes. La migración de científicos y científicas no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia hemos visto cómo grandes pensadores y descubridores han viajado, a veces por elección, a veces por necesidad, llevando consigo sus saberes. Esta migración se da desde que los sabios de la antigua Grecia viajaban a Egipto, pasando por la migración de talentos durante las guerras mundiales hasta la fuga de cerebros de países en desarrollo. Lo que sí es nuevo es la escala, la velocidad y la interconexión de esta diáspora en el siglo XXI. Esta movilidad, a veces llamada fuga de cerebros, cuando se percibe como una pérdida neta para el país de origen, es en realidad un fenómeno mucho más matizado y complejo. Más que una simple fuga, hoy preferimos hablar de circulación de cerebros o ganancia de cerebros en ambos sentidos. Estos científicos no solo se llevan conocimiento, también lo adquieren, lo refinan y lo enriquecen con otras perspectivas. Desde una perspectiva optimista, el impacto de la diáspora científica es bidireccional. Para los países de acogida, la llegada de talento internacional es una inyección de vitalidad. Los científicos que llegan aportan nuevas ideas, diversifican las perspectivas de investigación, llenan vacíos en la fuerza laboral especializada y a menudo son motores clave de la innovación y el crecimiento económico. Por su parte, los países de origen, que muchas veces han invertido en la formación inicial de estos científicos, perciben normalmente la emigración de profesionales de la ciencia como una pérdida. Esto es parcialmente cierto. Sin embargo, la consolidación de una diáspora científica puede convertirse en un factor de conexión con la comunidad científica en otros países y un factor de desarrollo del conocimiento, la sociedad y la economía. Los científicos en el extranjero pueden establecer redes de colaboración con sus instituciones de origen, facilitar el intercambio de estudiantes y profesores, atraer inversiones o incluso regresar con nuevas habilidades, contactos y financiación para impulsar la investigación y el desarrollo en sus países de origen. Los programas de Brain Circulation o Brain Gain son ejemplos de estos mecanismos. Buscan capitalizar estas conexiones, incentivando el retorno temporal o permanente o facilitando la colaboración a distancia. No obstante, los desafíos siguen siendo grandes. La pérdida de talento puede ser crítica para los países con recursos limitados o con sistemas educativos y de investigación débiles. Puede haber una erosión de la capacidad local de investigación, una dependencia continua de la tecnología extranjera o una falta de liderazgo en sectores clave. Para entender qué es la diáspora científica, qué factores ayudan a cohesionarla y qué mecanismos pueden movilizarla, nos acompañan Clancy Bonilla de la Organización de Mujeres en Ciencia en el Mundo en Desarrollo desde Oslo, Noruega, Luisa Echeverría King de la Universidad Simón Bolívar desde Barranquilla, José Julián Prieto de la Penn State University desde la ciudad de State College en Pensilvania y Paulina Carmona desde Sacramento en California. Bueno, hoy tenemos, como de costumbre, y gracias a nuestro productor Rafael Piñeros, un panel de expertas y experto muy enriquecedor, de personas que conocen muy bien este tema de la diáspora científica y que hasta cierto punto hacen parte de la diáspora científica.
por ejemplo, está Clancy Bonilla. Hola Clancy, que estás en Oslo, Noruega. Correcto, un saludo desde Noruega. Y voy en orden geográfico, está también Paulina Carmona, que se encuentra en Sacramento, California. Hola a todos, gracias por la invitación, César. Y también tenemos a José Julián, que está en Estados Unidos, en Pensilvania, en el State College, la ciudad, y estás vinculado a Penn University. Buenos días a Penn State, yes. Muy bien, gracias José Julián por conectarte. Y finalmente, en este recorrido de lo más lejano a lo más cercano, Luisa Fernanda, que ya nos has acompañado también un par de veces, ¿verdad, Luisa? Así es, qué alegría estar aquí con ustedes en esta mañana. Y Luisa Fernanda no hace parte de la diáspora, o casi, no sé, está en la ciudad más cosmopolita de Colombia, que es Barranquilla. Entonces, muchas gracias a ti también, Luisa Fernanda, por conectarte. Bueno, les propongo entonces que entremos en materia y empecemos por, obviamente, lo más fundamental para construir nuestra conversación, y es, Clancy, ¿qué es esto de la diáspora científica? ¿Cómo puede hacer uno una explicación muy sintética, muy sucinta de lo que es la diáspora científica? Claro que sí, muchas gracias. En realidad es una terminología que en América Latina no hace mucho estamos explorando, pero básicamente es migración, es ciencia, es tener esa conexión de investigadores e investigadoras que no estamos en nuestros países de origen y no tenemos una conexión de todas maneras con nuestro país de origen, pero a la distancia, y tenemos un país de destino, por ejemplo. Entonces, sí, es un concepto que está presente en la literatura, pero resumo con la importancia de explorarlo más en nuestros territorios, en América Latina sobre todo, porque en otras regiones del mundo está mucho más estudiado. En Asia tienen estudiada su diáspora científica coreanos, por ejemplo, rusos y otros países que han tenido migraciones, pero sí es importante ese término porque somos migrantes. Simplemente el término migrante está con una carga muy específica en nuestros países de América Latina por la migración irregular, sobre todo a Estados Unidos, mientras que la diáspora científica pues nos ubica en esa misma categoría como migrantes. Sin embargo, hay otro tipo de condiciones con las que salimos de nuestro país. Paulina, ¿y cuáles son ese tipo de condiciones? Quiero decir, lo que nos explica Clancy nos deja claro, es un grupo de personas dedicadas a la ciencia, por supuesto, que decidieron hacer su vida personal y profesional en países diferentes a los de su origen. Pero ¿qué hace que este grupo de migrantes, como nos explica Clancy, sean una diáspora? Bueno, a mí me gusta considerar este grupo de migrantes en las palabras, en los términos que los gobiernos les conviene para concientizar sobre el valor de la diáspora científica, que somos un capital humano avanzado, cuya formación comenzó quizás en el país de origen, en muchos casos, y luego continuó esa formación profesional académica en el nuevo país, en el extranjero. También me gusta decir que recordarnos incluso nosotros mismos que como científicos, diáspora científica no es solo ciencias naturales o ciencias exactas, también tenemos a los científicos que están en las ciencias sociales, por ejemplo, quienes trabajan en educación, economía, historia, filosofía. Entonces también cuando pensemos de diáspora científica, pensemos en esos términos más amplios. Yo creo que eso sería como a grandes rasgos, y también recordarnos que diáspora científica no siempre es por elección, también existen, al igual que las otras formas de migración, como mencionaba Jensi, estamos dentro de grupos migratorios mayores, por ejemplo, científicos refugiados, científicos que tienen que irse de su país por problemas en la libertad de expresión, atentados a la libertad académica. Entonces también la diáspora científica es un grupo complejo que toca muchas tangentes de la migración común, por así decirlo, en el resto de la población. José Julián, pero cuando uno piensa en una diáspora, ya, pues claro, con lo que nos explican Clancy y Paulina, nos queda claro, digamos, que es un grupo de personas que o han decidido voluntariamente o por razones, digamos, que las han empujado a tomar esa decisión, han decidido irse a hacer su vida profesional en el exterior. Pero cuando uno piensa en diáspora en general, es un grupo de personas que mantiene un contacto, que establece unos canales por los que además aporta algo a sus países de origen. ¿Eso es cierto? ¿Es realmente cierto?
en el tema de los científicos que hacen su vida por fuera de sus países de origen, o eso es más bien algo que nos gustaría que sucediera, pero que en la práctica no se da tanto? Yo lo tomaría y lo interpretaría desde la información que hay disponible frente a los estudios de diáspora generales, en donde se ha demostrado que la diáspora mantiene estos contactos con sus países a través de los recursos económicos que envían, ¿no? Y ese deseo de apoyar a sus países, ¿sí? Está siempre también permanente en la diáspora científica. La diáspora científica, a pesar de estar lejos, se ha demostrado que tiene un deseo de mantener contacto científico con su país, con el sistema y el ecosistema científico del país. No siempre se da, ¿sí? Porque precisamente los que salen, pues tienen un reto muy grande de incluirse y de estar inmersos en el nuevo sistema científico, pero cuando se logra, tienden estos puentes con sus países de origen. Luisa Fernanda, ¿y esos puentes que nos menciona José Julián existen entre los científicos y las científicas colombianas que se han ido a vivir en el exterior y de nuevo a desarrollar su profesión en el exterior y Colombia? O sea, sí hay algo que uno puede, hay una, digamos, una masa importante, una masa crítica de personas dedicadas a la ciencia, nacidas aquí en Colombia, pero que están trabajando afuera, que mantienen ese vínculo y que hacen aportes desde la ciencia a Colombia. Así es, César, efectivamente, eso sí existe. Actualmente, bueno, pues nos encontramos realizando, estamos en unas investigaciones que ahora te podemos comentar un poco más al respecto. De hecho, dentro de mi enfoque como investigadora, que es principalmente el tema de diplomacia científica, dentro de la diplomacia científica tenemos también todas las actividades que hace la diáspora científica y efectivamente vemos un enfoque de vinculación de cerebros, así se llama ese enfoque pues desde la teoría. Vemos un enfoque de vinculación en donde observamos cómo los grupos, pero también los individuos, porque así como hay personas, ¿no?, naturales que hacen parte de grupos, de redes, de diáspora científica organizada, también hay personas que no necesariamente hacen parte de un grupo, ¿no?, pero que de manera independiente, de todos modos, han logrado establecer unos canales de comunicación y unas redes también de trabajo para avanzar procesos que tienen un impacto muy positivo principalmente en el avance de los ecosistemas de CTI. Vemos también que la diáspora no solamente trabaja necesariamente con el país de origen. Lo que observamos también a lo largo y ancho de estos procesos es que hay ejercicios donde la diáspora trabaja con otros países de la región, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de los diásporos colombianos, vemos que ellos trabajan también con otros países de la región en estos temas de CTI, en los temas puntuales, ¿no?, de su área de trabajo. Entonces, estamos viendo que la diáspora no solamente responde, ¿no?, a necesidades de CTI de su propio país, sino que también es un activo muy importante para toda la región de América Latina, en este caso, que es el caso que nos convoca el día de hoy. Clancy, y en el caso, digamos, a partir de esto que nos acaba de explicar Luisa Fernanda, también uno tiene, digamos, la preocupación de que la salida de científicas y científicos de un país genera unos costos, sobre todo pues, pensando en que al menos una parte de la formación inicial de estas personas en la ciencia se ha costeado, se ha asumido por la sociedad de origen. ¿Qué costos tiene la salida de científicas y científicos de su país de origen, para su país de origen? Muchas gracias, excelente pregunta, porque viene un poquito también a completar lo que nos decía Paulina al principio de esa formación. Es capital humano altamente formado, cuesta miles, millones de dólares formar esa fuerza científica en el caso de, pongámonos en contexto de América Latina. Yo tengo una publicación del 2014-2015 en donde estudié cuánto cuesta especialmente en países rezagados como Centroamérica y otros países en la región. Tenemos apoyo de becas de cooperación internacional y también hay inversión privada. Y algunos países, tal vez un poquito excepcionales también en la región, hay inversión de impuestos, de programas públicos para formar.
la formación inicia en nuestros países de origen, pero también continuamos formándonos y es una inversión enorme de países de destino, porque también migramos para terminar o continuar formándonos. Muchas veces hacemos nuestro pregrado en nuestros países de origen y vamos a posgrados carísimos en universidades de primer nivel a nivel mundial. Y entonces hay una cantidad de inversión de diferentes fuentes de financiamiento para formar ese recurso humano. Entonces, parte de esta terminología de diáspora científica es que contra desafiamos la lógica de la fuga de cerebros, que es lo que había dominado la literatura y la comprensión y todavía continúa siendo un paradigma porque no nos desaparecemos del planeta, no nos pierden, de hecho al contrario nos convertimos en un recurso que nuestros países de origen todavía necesitan dimensionar. Y tú mencionabas, César, algo sobre una masa crítica. Cada país debe determinar la cantidad y en qué áreas del conocimiento están formados sus científicos y científicas, en qué países de destino están. Y eso incluye inversión también en estudiar sus diásporas. Entonces, hay varios estados, digamos, hay países en nuestra región que tienen un poco más avance. Tenemos México, un poco Brasil, que ha mapeado un poco más su diáspora, y Colombia también tiene algunos avances, y otros países que están un poquito en pañales en ese sentido. Conocer cuántos son, partimos por identificar, caracterizar, mapear y conocer esa diáspora y por lo tanto así dimensionar ese riquísimo recurso que está disponible, pero hay que conocerlo y de nuevo aprovecharlo. Y luego sí podemos ampliar sobre los canales que nos comunican si existen o no existen, pero sí es importante conocer y dimensionar la existencia, los números y dónde estamos, en qué regiones del planeta, por ejemplo. Paulina, ¿y hubo algo que sucediera para que se diera ese cambio ese cambio de visión y por supuesto de estrategia que nos menciona Clancy? Es decir, ¿hubo algún país que surgiera, digamos, como un ejemplo de buenas prácticas o de efectos muy positivos, un país o varios países, no sé, en algún momento de la historia reciente, para que ya no se hablara, como nos recordaba Clancy, de fuga de cerebros o de cerebros fugados, y sí de una diáspora que mantiene y que aporta al desarrollo de sus países de origen? Sí, mira, yo a pesar de que soy de Chile, mi ejemplo favorito pertenece a Argentina. Yo creo que si todos los países comenzaran a trabajar en plataformas oficiales de incorporación de la diáspora, como la que hizo Argentina a través del programa Raíces, que ya lleva mucho tiempo en realidad funcionando y que está aprobado, que fue aprobado por una ley, entonces ya tenemos un respaldo a nivel de gobierno para esta plataforma de diáspora y que también funciona en una forma curiosa porque Clancy, por ejemplo, mencionaba este aporte fiscal para la formación de la diáspora, pero en el caso de Argentina no es un aporte tan potente como en otros países para enviar esta diáspora afuera, pero sí tienen un mecanismo de vinculación, primero que funciona en el extranjero para vincular esta diáspora científica. Segundo, un mecanismo de reinserción temporal en el sentido de que tienen subsidios donde pueden vincular a esta diáspora científica para realizar proyectos de impacto que sean significativos. Y esto es una de las partes favoritas que tengo en este programa porque si bien nosotros tenemos como diáspora este interés personal, como lo decía José Julián, de seguir vinculando, necesitamos un programa que nos valide, un programa que realmente reconozca este aporte a nivel oficial, no solo para validarlo a nivel del país de origen, sino que también para validarlo en los países donde nos estamos desempeñando como profesionales y que no sea meramente un interés personal. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, mi plataforma, mi estructura formal soñada de diáspora científica sería el ejemplo de Argentina, el programa Raíces. Bueno, Paulina, muchas gracias por tu respuesta. Con esa respuesta damos fin a este primer segmento de Coordenadas Mundiales y vamos al segundo segmento donde vamos a ver las implicaciones que tiene la diáspora tanto para los países de expulsores o de origen de las científicas y los países que reciben a estas personas. Ya regresamos en unos segundos para seguir hablando de la diáspora científica. ¿Quieres comprender mejor el mundo? La maestría en Asuntos Internacionales te brinda una formación única que integra la formación en relaciones internacionales, economía,
política y derecho. Conoce los desafíos más urgentes del mundo y trabaja por la búsqueda de soluciones alternativas. Desarrolla habilidades estratégicas para la gestión de conflictos, fortalece tus conocimientos alrededor de temas de la agenda internacional desde un enfoque regional. Impulsa tu carrera con un enfoque práctico e innovador. Sé parte de la nueva generación de profesionales que está cambiando el mundo. Más información en www.uexternado.edu.co. Bueno, en el primer segmento de este episodio dedicado a la diáspora científica hemos hablado de lo que es la diáspora, de cómo funciona, de los costos y algunos beneficios que hemos mencionado por lo menos hasta ahora superficialmente de la diáspora. En este segundo segmento vamos a profundizar en los efectos que tiene la diáspora y para eso te propongo, José Julián, que comencemos un poco pensando, pues que nos expliques, tú que estás allí, que conoces, digamos, bien el caso de Estados Unidos. ¿Qué ha sido para Estados Unidos, qué ha significado para Estados Unidos ser un receptor de científicas y científicos desde hace muchos años? Se me ocurre por lo menos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, del periodo entre guerras. ¿Qué ha significado para Estados Unidos ser un receptor neto de científicos y qué hace que Estados Unidos hasta ahora, más adelante vamos a hablar un poco de la actualidad, pero que hasta ahora Estados Unidos sea tan atractivo para las científicas y los científicos? Sí, comenzaría por esa última parte de qué hace Estados Unidos tan atractivo y pues es precisamente el reconocimiento internacional de su sistema de educación superior, de sus universidades, que tienen una inversión muy fuerte en investigación, lo que permite que los investigadores puedan desarrollar tecnologías e innovación de punta, y esto precisamente se constituye como una atracción, un poder de atracción para quienes quieren emprender la carrera científica. También, como mencionabas al iniciar, para Estados Unidos la diáspora científica ha sido fundamental en ese desarrollo y posicionamiento de su ciencia. En los años 70, en la década de los 70, la vinculación de científicos hombres blancos en el sistema educativo de Estados Unidos comenzó a decrecer y de hecho comenzaron a haber políticas intencionadas, muchas, por ejemplo, apalancadas por el programa Fulbright o por otros programas de gobierno que estuvieron destinados a atraer ese potencial y ese capital humano internacional. Y es gracias a ese capital humano internacional que hoy en día pues, el sistema americano es tan potente. Vemos cifras actuales que alrededor de 30% de los investigadores en Estados Unidos, según datos de la Fundación de la Ciencia, aquí en Estados del National Science Foundation, son de otros países. ¿Sí? Más de 13% de Asia, muchos de China, muchos de India, y de América Latina hay más del 6%, ¿sí? Entonces, sin duda, pues representa una, y disculpa los términos coloquiales, pero una gran porción de la torta frente a quienes componen ese capital humano científico en los Estados Unidos. Luisa, y desde el punto de vista de los países de origen de las científicas y los científicos, porque digamos José Julián subraya, obviamente no es el único factor, pero subraya que en Estados Unidos hay recursos, y los ha habido desde hace mucho tiempo, invertidos en la investigación científica. Desde el punto de vista de los países de origen, digamos, para recuperar o tal vez para reconectarse con esas científicas y esos científicos que hacen parte de la diáspora, ¿haría falta solamente invertir recursos económicos? Bueno, esa es una pregunta muy buena. ¿Qué pueden hacer los países de origen de esos científicos, ¿no? Para de alguna manera recuperar talento. Bueno, frente a eso hay muchos ejemplos. Ahorita Paulina hablaba del programa Raíces de Argentina. Nosotros en la caracterización que venimos adelantando en un proyecto que tenemos sobre la diáspora científica venezolana, hemos identificado, bueno, otros programas en India, en China, en Sudáfrica, en diferentes partes del mundo, programas con financiamiento nacional y algunos incluso con financiamiento internacional. Y estos programas lo que han buscado, principalmente se han enfocado como en dos cosas.
El primero, retorno, ¿no?, de este personal al país con diferentes condiciones, ¿no? Y el otro enfoque ha sido programas del enfoque que hablábamos ahorita de vinculación, de conexión, ¿no? De conexión de la diáspora con su país de origen en diferentes o para diferentes situaciones, ¿no? Para proyectos de investigación, programas de movilidad, programas de intercambio de conocimiento, de construcción de capacidades, ¿no? Sí, vemos muchos proyectos también, ¿no? Estancias cortas, ¿no? El programa Raíces, por ejemplo, incluye estancias cortas también, ¿no? Eventos también para que se encuentren, para que conecten, ¿no? Para que tengan networking, así como networking events, ¿ya? Entonces, vemos que hay muchas estrategias de fomento. El fomento se ha dirigido principalmente en un momento de tiempo, e incluso hay programas de diáspora científica que todavía tienen un enfoque al retorno del personal, pero hay otros que están principalmente enfocados a la conexión, porque les interesa que las personas se queden en el país en donde están, y que sirvan como puente, ¿no?, para acceder a recursos, a expertos, a laboratorios de primer nivel, bueno, a recursos de todo tipo, ¿no? De investigación, académicos, de toda índole, básicamente. Gracias, Luisa Fernanda. Kenzie, por esto que nos explican tanto José Julián como Luisa Fernanda, uno, digamos, tiene la idea de que hay una cierta competencia por atraer científicas y científicos. Tú estás en un país de Europa, uno de los países más ricos del mundo además, y uno podría pensar que países como Noruega, que tienen un bolsillo bien profundo, que tienen dinero para invertir y recursos para invertir en la ciencia, ofrecer buenas condiciones de trabajo a las científicas y científicos, es un país que atrae muchos científicos. Mi pregunta es, visto obviamente desde mi ignorancia sobre el tema y mi distancia geográfica y social con países como Noruega, este rechazo que hay, que cada vez gana más espacio, que cada vez gana más fuerza, que permite que los movimientos y los partidos de derecha extrema ganen más espacio en la política de diferentes países. Noruega lamentablemente no es una excepción. ¿Cómo interactúa con la capacidad de atracción que tienen estos países? ¿Siguen siendo países que realmente son atractivos para los científicos, o el rechazo de una parte de la población con xenofobia y todo va no solamente a digamos, migrantes comunes y corrientes, sino también hacia los científicos, y eso impacta el atractivo de esos países para los científicos y las científicas? Sin duda, la verdad es que son temas fascinantes. Y en el caso de Europa, imagínense, tenemos 45 países, pero hay destinos que ni se nos ocurren. Noruega, por ejemplo, es un país de 5,5 millones de habitantes, uno de los países más ricos del mundo, con necesidad, sí, de mucho capital humano avanzado, bien formado, pero hay destinos que ni conocemos. Estonia, por ejemplo, que es uno de los países más conectados en temas de digitales, gobierno digital, tiene una comunidad creciente de latinoamericanos y, les digo, guatemaltecos. Es decir, claro que somos, como grupos humanos migrantes, sujetos de estos vaivenes políticos, enfrentamos diferentes facilidades o complejidades migratorias, el tipo de incentivos que hay. Sin duda, el mundo globalizado efectivamente va a competir por atraer esos recursos humanos en los campos de conocimiento que sean de conveniencia para estos, digamos, países de destino. Y somos vulnerables a estos vaivenes políticos, pero también esa misma inversión que tenemos encima, que obedece a recursos de las diferentes fuentes que mencionábamos, nos hace igualmente atractivos. Y tenemos sin duda alta movilidad. Yo les doy un ejemplo muy, muy concreto, tal vez para que quienes nos escuchan vean historias de la vida real, de casos de la vida real. Yo soy guatemalteca y casi 20 años en este, digamos, considerándome como diáspora científica, y he sido más valiosa para Guatemala viviendo fuera que en Guatemala. Y he tenido diferentes relaciones con los países de destino. Yo he tenido 5 países de destino. Después de salir de Guatemala, yo estuve 8 años viviendo en Corea del Sur, un destino poco usual para latinoamericanos, centroamericanos.
y pues vi lo que les interesaba a coreanos y a la sociedad coreana de la migración, en este caso, calificada, ¿no? Qué tipos digamos, campos de conocimiento estaban queriendo atraer y me familiaricé con la relación Asia, norte de Asia y Centroamérica, América Latina en ese sentido. ¿Qué intereses mutuos hay? Y luego, después de esos 8 años, volví a mi región. Estuve como centroamericana, guatemalteca, viviendo 4 años en Chile, entendiendo eso es sur-sur. Chile es un país ahí todavía con desafíos, pero también tenía intereses. Después 4 años viviendo en Brasil y ahora estoy en esta parte de Europa, viví en Islandia primero y ahora en 3 años en Noruega. Entonces he experimentado un poquito esa diversidad en cuanto a la migración y cierro tal vez con esta reflexión. Cuando mencionamos el retorno, es apenas una arista que cada vez yo desafío más, porque les compartía, yo soy más valiosa para Guatemala viviendo fuera de Guatemala que dentro, por ejemplo. Yo he podido conseguir financiamiento para investigaciones sobre Guatemala de estos otros países de destino que he tenido y hay documentado casos de transferencia de un programa pequeño que se logró entre mi universidad coreana con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Guatemala, en donde se logró una inversión de $3 millones para formar ingenieros guatemaltecos y guatemaltecas en universidades coreanas, con una inversión muy pequeña del gobierno de Guatemala, por ese involucramiento de esa diáspora científica guatemalteca, que es minúscula, pero al conocerla y mapearla se ha aprovechado. Es decir, desafiando esa parte de retorno, lo que queremos ver es otro tipo, ser creativos. Somos aprovechables para nuestros países de origen sin necesidad de volver a vivir de manera permanente, pero claro que hay una alta movilidad. Perdón, ¿y son bienvenidos en los países de destino? O sea, tú te has sentido, y perdón que haga la pregunta en primera persona, pero pues aprovecho que tú nos diste esa licencia precisamente contando tu historia personal. ¿Te has sentido bienvenida en los países de destino y te sigues, a pesar de los cambios que ha habido en las sociedades que se reflejan en la política, te sigues sintiendo bienvenida? Siempre y cuando yo también como migrante entienda mi papel y mi responsabilidad a los países en los que llego. Me tocó, vamos a utilizar, entre comillas, coreanizarme un poco. Claro que aprendí el idioma e intenté, y siempre respetuosa somos, digamos, la vara con que se nos mide como migrantes es bien alta. Sí puedo confiarles, me he sentido bienvenida, pero también ha habido una responsabilidad de mi parte de cumplir con las leyes, de ser responsable y de observar una conducta pues ejemplar como migrante que he sido. Así me he sentido y también he experimentado algunas hostilidades. Aquí nada es color de rosa y como migrantes, como parte de esa diáspora, enfrentamos oportunidades y muchos desafíos también. Gracias, Clancy. Y gracias además por compartir tu experiencia personal. Paulina, a propósito de experiencias personales, tú estás en uno de los lugares que tradicionalmente han sido más atractivos para científicas y científicos del mundo entero, que es el estado de California en Estados Unidos. Con los cambios que ha habido en la política nacional en Estados Unidos, ¿sigue siendo cierto que California es muy atractiva para científicas y científicos nacidos afuera de Estados Unidos, o eso ha cambiado en los últimos años y se siente aún más fuerte ese cambio en los meses recientes? Yo considero que, bueno, aquí California siempre toca el tema en el sentido de que como Estado solo somos la cuarta economía mundial. En ese sentido considero que esa impresión va más allá del país y puede como Estado funcionar de una forma que tenga un atractivo especial para esta diáspora que es científica, capital humano avanzado. Sí considero que en el último tiempo, con todos los cambios políticos que han estado sucediendo, ha habido impactos en el financiamiento, pero a nivel de mentalidad de apoyo al progreso, a la tecnología, a la ciencia y la innovación, eso no cambia de parte del Estado y se percibe en las instituciones, se percibe esta intención y animosidad de dar la lucha en el sentido de seguir poniendo en la palestra los temas de ciencia y tecnología que son importantes y siempre lo han sido importantes para California.
Y de hecho, yo creo que en ese sentido se ha hecho muy bien, se han incorporado los científicos muy bien al mapa social de California, en el sentido de recordar que la ciencia, la tecnología, la innovación necesita diferentes perspectivas, necesita este enriquecimiento de diferentes visiones para poder lograr un producto de mayor impacto. Entonces yo creo que eso ya está incorporado a nivel social en este estado. Y en tu estado, en el estado en el que tú estás, José Julián, también se sigue, digamos, sintiendo que los científicos extranjeros y las científicas extranjeras son bienvenidas, o ha cambiado un poco el espíritu. No sé si ha habido, como hay micromachismos, pregunto desde mi ignorancia, si también, digamos, hay unos microcambios, por ejemplo, en términos de fondos que se otorgan para ciertas investigaciones, si ha tenido algún efecto el origen de las personas que hacen parte del equipo científico de esos proyectos, o si, no sé, si en la propia comunidad académica se ha sentido un poco el cambio de ambiente que ha habido social y político en Estados Unidos. Sí, creo que la situación aquí en Pensilvania, diría de pronto de esta región de la costa oeste, es un poco diferente a la que comenta mi colega. Eh, En el momento actual está complejo, ¿sí? La situación migratoria por tema de visas es complejo y eso ha llevado a tomar decisiones institucionales que faciliten los procesos, digamos, de contratación. ¿A qué hago referencia? Cuando salen, digamos, convocatorias de profesores o de posiciones postdoctorales, está la pregunta de: ¿usted está permitido trabajar en este país o no? ¿Sí? Y si no está permitido, es decir, requiere una visa H1B, requiere una visa J1, ya hay instituciones que no lo han hecho público, pero en los procesos de selección, por supuesto, está algo latente y es más difícil contratar a una persona que no tiene el permiso de trabajar a una persona que está con una green card o que tiene el permiso de trabajar. Eso por un lado, y también, pues digamos, anterior a esto, pero sí muy relacionado, estos sentimientos antimigración también se están sintiendo en las universidades, y se están sintiendo, y lo he podido de cierta manera ver y comentar con profesores en otras universidades aquí de esta región, en donde comienzan a surgir estos comentarios de: ok, los profesores o las personas contratadas del sur son los contratados por el DEI Policy, ¿no? Y de cierta manera no necesariamente se les reconoce su desempeño científico y se les asigna como: ah, ok, ellos fueron el DEI Hire, ¿no? Entonces comienzan a surgir todos estos temas que son complejos, antimigración, y que se ven reflejados también en la educación superior. Gracias, José Julián, por tu visión desde la otra parte, de la otra mitad de Estados Unidos, desde la otra costa de Estados Unidos, porque es muy interesante el contraste que estamos viendo en este momento con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a poner nuestra mirada, ya como es costumbre en Coordenadas Mundiales, en la región. Vamos a hablar de América Latina, vamos a verla como destino de científicos que se van a buscar mejores condiciones de trabajo y de vida en otros países, pero también vamos a darle espacio a qué está haciendo América Latina para atraer, o por lo menos para reconectarse con su diáspora científica. Ya regresamos en unos segundos. En el segmento anterior de Coordenadas Mundiales veíamos qué está sucediendo con la diáspora, es decir, con los países receptores de científicas y científicos, y si, digamos, este espíritu, desde mi punto de vista muy triste, que está recorriendo el mundo, de xenofobia, de rechazo al extranjero, de dificultar las migraciones, están afectando o no a las científicas y científicos. Y tanto Clancy como Paulina y José Julián nos daban sus visiones muy sentidas y muy, digamos, directas de lo que sucede en los países en los que se encuentran, en las regiones en las que se encuentran de cada país. Ahora te propongo, Luisa Fernanda, que hablemos de Colombia. Colombia, ¿qué tan atractiva es como destino de migración de científicas y científicos? Porque, por ejemplo, pues hemos recibido un número importante de migrantes venezolanos. Dentro de esos
Han llegado científicos, llegan científicos de otras partes del mundo, retornan científicas y científicos colombianos a Colombia. ¿Qué tan atractiva es Colombia en este momento para la migración científica? Bueno, esa es una pregunta muy importante y actualmente tenemos un número importante, por ejemplo, de profesores, de investigadores venezolanos residiendo aquí en Colombia. O sea, el número es interesante, todavía es indeterminado. Nosotros tenemos algunas encuestas oficiales de Venezuela que hemos consultado, pero no son cifras exactas al momento, pero podemos decirles que son miles de venezolanos que están residiendo aquí en Colombia en un rol de docencia o de investigación. Algunos de ellos con subvenciones internacionales, como decía Paulina, algunos de ellos tienen subvenciones para investigadores en riesgo. Hay muchas subvenciones internacionales en torno a profesores, profesionales, investigadores que están en países en riesgo y muchos de ellos vienen con ese tipo de subvenciones y se enfrentan incluso con la situación de qué va a pasar cuando se acabe la subvención, ¿no? Esa es una situación que se enfrentan muchos de ellos. Actualmente en Colombia me atrevo a decir que pues la mayoría de extranjeros que están en las universidades trabajando como profesores o investigadores provienen del país de Venezuela, particularmente incluso en las instituciones que se encuentran en frontera, por ejemplo, en La Guajira, en la región del Catatumbo, las instituciones que están allí, pues tienen una cantidad interesante de profesores y de investigadores que provienen de Venezuela. Ahora bien, también existen varios programas que promueven movilidades un poco más cortas, como el programa de profesores extranjeros del ICETEX, que promueve, bueno, estancias mucho más cortas en el tiempo por parte pues, de profesionales que provienen del exterior. Sin embargo, tenemos también a otros profesionales que se vinculan a los ecosistemas aquí en Colombia en el marco de proyectos de todo tipo, ¿no? Podemos estar hablando de proyectos de cooperación científica internacional, de cooperación al desarrollo, aunque actualmente ya ustedes tienen toda la información de que la cooperación al desarrollo, por lo menos en Colombia y en otros países de la región, ha sufrido grandes cambios, perdón, estructurales, ¿no? Particularmente con todo el proceso de USAID, ¿no? Que ha sido pues desmantelado en Colombia, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues efectivamente Colombia es atractivo principalmente para los investigadores venezolanos por la facilidad, ¿no? También de la movilidad, de estar pues al lado, básicamente, por la situación también que tenemos en este país. Nosotros estamos actualmente haciendo una investigación sobre la diáspora científica venezolana y vemos también que también incluso por razones culturales, ¿no? Es mucho más fácil moverse a un país como Colombia que irse a un país con una cultura totalmente diferente. Hasta por razones familiares también muchos de ellos tienen a familia residiendo aquí. Entonces, pues efectivamente Colombia es atractivo, no tanto por las condiciones, sino también por muchas condiciones más bien culturales, familiares, y no necesariamente por las excelentes condiciones del ecosistema de CTI. Me imagino que hay allí un filón de investigación que es el impacto del factor arepa en la migración de científicas, pero bueno, eso es para otro episodio, para otro estudio científico. Clancy, a propósito de arepas y pupusas, en América Central hay migración intrarregional, es decir, hay científicas y científicos centroamericanos que van, por ejemplo, a Costa Rica, a Panamá o a países que no son netamente centroamericanos, pero que están allí en los extremos de Centroamérica geográficamente hablando, como México, Colombia o incluso, por supuesto, países insulares en el Caribe. ¿Hay una migración intrarregional? Sí, hay algunos programas. En general, el sistema de educación superior centroamericano es muy rezagado, muy débil y tiene muy pocas posibilidades, a excepción, como tú mencionabas, sí, un poco Costa Rica y Panamá, pero la migración ha sido hacia México de manera más tradicional y algunos programas que se tienen de colaboración que hay bilaterales, centroamericanos yendo a Chile, por ejemplo, universidades chilenas, algunos yendo a Brasil.
poquitos, un poco Argentina, porque Argentina también ha tenido sus vaivenes económicos, pero ha sido más bien salir del hemisferio, no del hemisferio, sino que del istmo centroamericano, incluso costarricenses, ¿no? Que han ido a buscar universidades más, digamos, competitivas. Y hay algunos programas triangulares que, por ejemplo, la cooperación alemana ha dado muchos incentivos para que guatemaltecos, hondureños, salvadoreños se eduquen en universidades costarricenses, por ejemplo. Entonces, es financiamiento de un país del norte global o desarrollado, Alemania, sobre todo algunas veces países nórdicos, en su momento Países Bajos, para generar movilidad sur-sur por pertinencia, digamos, territorial, enfermedades tropicales, desastres naturales, que tienen más sentido, ¿no? Hacer investigación en ese campo, pero la gran, digamos, aspiración ha sido muy sesgada hacia Estados Unidos porque ha tenido muchos más años de las becas Fulbright y otro tipo de financiamientos. Algunos osados un poquito iban hacia España, becas Carolina, pero pues es parte de ese esfuerzo. Guatemala, por cierto, está ahora también en un proceso de conocer más su diáspora. Estamos atrás. Costa Rica tiene mucho más avanzado ese mapeo desde el año 2014, 2010 en realidad. Han estado buscando dónde están sus costarricenses, sus ticos, como dicen los costarricenses, y ahora Guatemala está tratando de hacer ese tipo de emular. Salvador tiene otro tipo de desafíos, Honduras también muy rezagado, y pues Nicaragua, que también está en una situación muy, muy, muy delicada de sus universidades y de su situación geopolítica también. Así es que es de conocernos más y de aprender de lo que ha pasado en la región, porque en otras partes del planeta sí hay más estudios sobre diáspora de los que podemos aprender, pero es importante pensar con nuestras propias cabezas en cuanto a la realidad latinoamericana. Paulina, y el caso de Chile, que por supuesto es un país que ha tenido un desarrollo económico que ya, digamos, es envidia de la región ya hace un buen tiempo, y que es un país que se ha venido, como sociedad, que se ha venido enriqueciendo, y que por supuesto tiene un sistema educativo fuerte, un sistema científico también bien fortalecido, bien estructurado. ¿Qué tanto atrae científicos de otras partes de América Latina y qué tanto atrae a científicas y científicos chilenos que están fuera de su país? ¿Qué tan atractivo es en este momento? ¿Qué tan hábil, digamos, es Chile como sociedad, como país, para atraer científicos y establecer vínculos fuertes y productivos con su diáspora? Yo creo que lo que pasa en Chile es una mezcla de varios factores que pueden ser ejemplos de cómo se podrían realmente establecer nuevas políticas públicas en la ciencia y en la tecnología, pero también cómo la integración a nivel de Latinoamérica realmente ayuda a esta migración. En el caso, por ejemplo, no hablar primero de la diáspora chilena, pero de la otra diáspora científica latinoamericana, también tenemos que recordar que en Sudamérica tenemos muchos tratados diplomáticos que favorecen esta migración, ya sea el Mercosur, incluso, bueno, la PEC que está un poco más afuera, las alianzas del Pacífico, la Comunidad Andina, los países amazónicos. Tenemos que pensar que gracias a esos tratados puede haber reconocimiento de títulos universitarios en nuestros países. Eso facilita la movilidad dentro de Sudamérica como grupo más cerrado de países. Entonces yo creo que también Chile aprovecha eso en cierto modo. También tener en cuenta, así como hablábamos de Estados Unidos o de Europa, recordar que si uno es un receptor de diáspora científica, también se alza el prestigio y la calidad de la investigación. Entonces también reconocer eso como sociedad. A nivel de Chile, hay un sistema de reinserción y repatriación de las personas que obtuvieron becas Chile para volver al país. Y si bien puede ante varios ojos no ser un programa perfecto, es un programa que existe, que es un incentivo para la contratación de esta diáspora para reinsertarlos en el país. Pero también reconozco que falta mucho, como mencionaba Clancy, que necesitamos tener una estrategia nacional de una retribución alternativa, donde estar en Chile no sea realmente lo único que va a dictar si esta diáspora amplifica su impacto o no. Entonces, en ese sentido, también se necesita tener una plataforma de cooperación como el programa Raíces, con estos incentivos de programas, estadías cortas o incluso reconocimiento para validar esta vinculación de la diáspora científica. Y José Julián, con lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos,
que sientes particularmente fuerte en esa costa en la que estás en Pensilvania, se hace más atractivo en términos relativos, se hace más atractiva en términos relativos América Latina para las científicas y los científicos latinoamericanos que están en Estados Unidos? Se empieza a ver tal vez un movimiento de científicas y científicos que están pensando, que están buscando la manera de regresar a sus países, o se intensifican tal vez los intercambios y las conexiones que hay de estas científicas y científicos con sus países de origen a raíz de lo que está sucediendo, o por ahora, digamos, es una posibilidad que no se ve tan dinámica. Sí, yo sería un poco más crítico en ese sentido y no la veo tan dinámica o tan latente esa intención de retornar a nuestros países de origen, precisamente porque faltan los incentivos. Y yo haría, por ejemplo, un paralelo con lo que está pasando con Europa. Europa lanzó hace 1 o 2 semanas el Welcome to Europe. Destinaron una cantidad de recursos para que científicos establecidos muevan sus laboratorios a Europa, pero también ajustaron el programa de becas de Marie Curie para digamos, estancias postdoctorales o doctorados, precisamente de gente que está migrando de Estados Unidos. Hasta el momento, y pues me gustaría que mis colegas también de repente saben del tema, pero no he visto ningún programa similar en Latinoamérica. ¿Sí? No he visto ningún programa de nuestros gobiernos latinoamericanos que esté levantando la mano y diciendo, aquí los estamos preparados para recibirlos, ¿sí? Y de cierta manera nuestros gobiernos siguen pensando exclusivamente en el retorno, pero los incentivos son mínimos, ¿sí? Los incentivos es una beca postdoctoral de 1 año, ¿sí? Que no es suficiente, ¿sí? No hay realmente una estrategia a largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que, por decirlo así, no, ni siquiera estamos entrando en la competencia, ¿sí? Porque eso se está dando una carrera y una competencia por capturar a esos científicos y esas personas, capital humano altamente desarrollado, y no hay una estrategia clara en América Latina para esto. Bueno, pues eso es una noticia, una percepción, una noticia, un análisis preocupante realmente. Estemos perdiendo esa oportunidad que tenemos, digamos, de recuperar parte del capital humano perdido. Muchas gracias, José Julián. Con esta respuesta tuya damos fin a este tercer segmento de Coordenadas Mundiales y vamos a nuestro microsegmento de recomendaciones. Ya regresamos en unos segundos con las recomendaciones de Coordenadas Mundiales. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Luisa Fernanda, las personas que quieren entender mejor la migración científica y que quieren entender mejor la reconexión de estas científicas y científicos con sus países de origen, es decir, la creación de una verdadera diáspora científica, ¿en dónde pueden encontrar información de buena calidad que les permita entender mejor este fenómeno, cómo funciona, los mecanismos que inciden en él? Bueno, muy rápidamente hay un artículo que nosotros realizamos hace un par de años, hace como unos 2 años. También Clency estuvo involucrada en el proyecto sobre la diáspora científica organizada de América Latina. Entonces se llama Organized Scientific Diaspora. Tú colocan enseguida Organized Scientific Diaspora y le sale el paper de una. Es un documento muy bueno para entender cómo la diáspora colabora a los sistemas de ciencia, tecnología e innovación y a los procesos de diplomacia científica en América Latina. Entonces esa es mi recomendación, porque es un paper muy completo donde te da una visión general sobre lo que sucede en América Latina, sobre la diáspora científica organizada. Gracias, Luisa Fernanda. Clency, ¿cuál sería tu recomendación? Pues es importante que nosotros también como diáspora nos asumamos esas responsabilidades que tenemos, ya que podemos tener esa perspectiva más global de continuar aportando y precisamente sumando a lo que mencionaba Luisa, hay una colección completa en Frontiers y si ustedes colocan diáspora, pero lamentablemente en este caso por ser, digamos, publicaciones
de clase mundial están en inglés, pero están enfocados, hay casos muy claros sobre la diáspora, por ejemplo, científica hondureña, está publicado, diáspora científica costarricense, hay un artículo también, 2022, el año diáspora científica guatemalteca. Entonces, yo creo que es muy valioso, solo colocan Frontiers, Science Diasporas, Engaging, ¿no? Vinculando diásporas científicas de América Latina, así que es acceso abierto, no cuesta un centavo, para que todo el mundo pueda, digamos, consultar. Y por supuesto, los nombres de quienes me acompañan son autores sumamente autorizados, pueden escribir nuestros nombres y todas nuestras publicaciones también son de acceso abierto. Gracias, Clancy. ¿Cuál sería tu recomendación, Paulina? Yo quisiera enviar una recomendación o un mensaje a la diáspora científica en sí. Quiero que el mensaje en general para todos los oyentes, como lo hablaba Clancy también, es que uno como diáspora tiene un gran valor, no siempre cuando se retorna. Entonces no midamos el retorno físico al país de origen en términos de más impacto. En mi caso personal, yo siento que mi impacto como científica se amplificó cuando yo hice parte de redes internacionales donde me permitía, donde se validaba mi trabajo como científica, para poder impactar otros países de Latinoamérica. Si bien he tenido oportunidades para hacer colaboraciones con Chile, creo que el hecho de ser parte de redes internacionales, por ejemplo la Global Young Academy, la Academia Joven Global, o ser parte de distintas organizaciones sin fines de lucro que apoyan a la ciencia o que realizan mentorías, eso me permitió amplificar este impacto usando mis habilidades científicas. Entonces siento que sería un llamado para la diáspora científica para buscar estas redes, por ejemplo, academias jóvenes de sus países, que los conecten con sus países para poder seguir esta vinculación. Gracias, Paulina. ¿Y la tuya, José Julián, finalmente? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación sería más encaminada a un ejemplo de diáspora y recomendaría los diferentes libros del profesor Arturo Escobar, colombiano, antropólogo, quien es hoy profesor emérito de la Universidad del Norte de Carolina. Y él ha venido trabajando en muchos temas relacionados con medio ambiente, con conservación, y estando en su posición desde Estados Unidos, ha tendido unas redes de colaboración inmensas con América Latina y ha posicionado marcos teóricos conceptuales anticoloniales o decoloniales en este campo. Entonces creo que ya es un ejemplo, digamos, muy claro cómo una diáspora contribuye a su campo de conocimiento y a nuestra región. Gracias, José Julián. Bueno, realmente ha sido un placer para mí personalmente, que conozco poco de este tema o casi nada de este tema. Ha sido muy enriquecedor haber recibido los análisis, los conocimientos, las experiencias, algunas de ellas explicadas en primera persona de nuestras invitadas y nuestro invitado. Clancy, muchas gracias por habernos acompañado desde Oslo. Claro que sí, a ustedes gracias por la invitación y ya saben, todos quienes nos escuchan me pueden buscar Clancy Bonilla en LinkedIn, en redes sociales, me pueden escribir, guatemaltecos y guatemaltecas, centroamericanos, latinoamericanos por el mundo. Un placer y gracias, César Alejandro, por conducir de manera magistral esta intervención. Uy, caramba, muchas gracias. Paulina, muchas gracias por haberte conectado desde California, Sacramento. Muchas gracias a ti por la invitación y encantada de compartir con todos estos colegas también que vengo hace tiempo leyendo sus aportes en los estudios de la diáspora científica, y también reiterar mi disposición para compatriotas o latinos que también estén interesados en este tema, seguir conectados. Y José Julián, a ti desde la otra costa de Estados Unidos, muchísimas gracias también por haberte conectado. A ti, César, gracias por esta segunda invitación al programa y un llamado para integrarnos aún cada vez más en estos esfuerzos de diferentes redes de diáspora. Y finalmente, por orden de cercanía geográfica, Luisa Fernanda, mil gracias por haberte conectado nuevamente, por haber participado nuevamente en un episodio de Coordenadas Mundiales. Muchas gracias. Con mucho gusto, también la invitación, como les decía Clancy, que me sigan en redes sociales, Luisa Fernanda Echeverría King, para seguir todos los updates, avances de investigación, cooperación y todos estos temas que nos gustan tanto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias, como en cada episodio, a nuestro productor Rafael Piñeros por haber contactado y haber conseguido a estas invitadas, este invitado tan interesante y que conocen tanto este tema de la diáspora científica. También, por supuesto, muchas gracias a nuestra monitora de Relaciones Internacionales, Lorena Caicedo, a nuestro técnico de grabación, Hugo Pérez,
y a todas las personas que semana tras semana, episodio tras episodio, encuentran en Coordenadas Mundiales elementos para entender lo que sucede en las relaciones internacionales. Muchas gracias.